Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Librísimo. Hoy estamos aquí para hablar con Hugo Moreno, el autor de la novela Donde se acaba el norte. Ya sabéis, como digo siempre, que podéis suscribiros al canal para apoyarnos, dejar vuestros comentarios o un buen me gusta y que para disfrutar del programa podéis hacerlo en YouTube y en modo podcast en iVoox. Hugo ha sido profesor en las universidades de Michigan, Western Ontario, Reed y Lewis and Clark. También ha sido investigador visitante en Harvard. Ha publicado y editado ensayos sobre literatura y filosofía hispánica en diversas revistas especializadas de los Estados Unidos y Canadá y es autor de la novela que vamos a ver, que vamos a tratar, Donde se acaba el norte, y de un libro académico que se titula Rethinking Philosophy with Borges, Zambrano, Paz and Plato. Poneos cómodos, que empezamos. Estamos hoy, de enhorabuena, porque hoy nos visita un autor desde el otro lado del mundo prácticamente, que es Hugo Moreno. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero agradecerte que estés con nosotros en este tu espacio, en Librísimo. Y hemos venido a hablar de un libro que, bueno, tiene una historia muy peculiar hasta llegar a este momento en concreto. El título es Donde se Ujú. acaba el norte. Y es un libro que en principio salió en español hace unos años, hace muy poquito, pero que ahora digamos que lo has revisitado porque cuéntanos un poco cuál es la historia de Donde se acaba el norte en cuanto a su publicación. Claro que sí. Bueno, pues originalmente la publiqué en el año 2020. Ujú, La publiqué yo mismo ujú. y yo hice todo el diseño y todo desde todo absolutamente. Y después contraté a una persona que bueno, ganó un premio. Ah, sí. Primero ganó un premio. Y entonces y dije, bueno, pues entonces ahora ya tiene que tener mejor presentación. Ujú, Y contraté a una persona para que diseñara el libro, la portada, ujú, y tuviera pues más, que se viera más profesional el libro, ¿no? Y posteriormente la traduje al inglés. ujú. Y bueno, ahora va a salir, y bueno, ya salió en octubre. Y en el proceso de traducirla me surgieron un par de cambios aquí y allá. Y decidí sacar una tercera edición, Ujú. que es esta, la más reciente. No sé si se puede ver en la pantalla. No, no se puede ver No porque se puede ver. borré. Ujú. Pero Luego yo la pondré en la miniatura, no te preocupes. vale. Entonces, la publiqué simultáneamente Ujú, con la edición en inglés ujú, para que fueran básicamente versiones paralelas, ¿no? Que no ujú. hubiera ninguna diferencia. Básicamente la diferencia está en que la edición original tenía capítulos muy largos Mm, sí. y decidimos hacer breves capítulos Ujú, para hacerla un poquito más fácil de leer. ujú, Este no es una novela fácil, ujú. pero esto de leerla, de dividirla en pequeños capítulos de 2, 3 páginas, la hace tal vez un poquito más asequible, ¿no? Ujú. Y ese es el cambio. Ujú. Hablaste de justo ahora del premio que recibió. Esta novela recibió el Latino Book Award en la categoría de Mejor Novela de Aventuras en Español. Y ahora Mm. mismo forma parte de la serie Querencias de la University of New Mexico Press. Entonces, quería dejar esto claro porque lo has mencionado tú. ¿Qué supuso, aparte de, claro, darte alas para hacer un reformateo del libro, pero qué supuso recibir este premio para ti? Pues.
Pues para mí fue, digamos, un reconocimiento del trabajo que hice, porque como mencioné, esta yo la publiqué yo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno hace esto, pues uno dice, bueno, pues cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, publicar su libro y recibir un premio, pues ya le está dando un reconocimiento que es algo que pues tiene cierto valor, ¿no? Ujú, Que al público le gusta y que merece la pena, pues, divulgarlo, ¿no? ujú, Para mí ese sería como, como un reconocimiento mm. muy valioso. Ujú. Y para entender un poco la génesis del libro, a mí me gusta hablar de los títulos. En concreto, ¿de dónde viene el Sí. título donde se acaba el norte? Sí, pues mira, originalmente la comencé a escribir la novela en el 2004. Mm, wow. Comencé a hacer los primeros esbozos y era una novela muy distinta, Ujú, pero comencé, ya tenía título y el título lo tuve de la Biblia, del ujú, libro de Isaías, ujú. que hace una mención, aquí tengo la cita, dice, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios, Ujú. me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses allá donde termina el norte. Ah, ujú, Entonces, es el lugar donde se reúnen los dioses. mm, ujú, Y originalmente era una novela centrada en la ambición luciferina ah, de personas, ¿no? ujú, ujú, Que aspiran al poder y hacen cualquier cosa para ascender y para, digamos, convertirse en semidioses, ¿no? ujú, Matando y bueno, todo lo que se requiera ujú, para eso. ujú, Y estaba inspirado en esa idea, ¿no? Porque ujú, este es un pasaje de la Biblia que hace una referencia a, precisamente a Lucifer, ujú, lo que se llama el hijo de la aurora. ujú. Que es un, bueno, pues el ángel caído, el ángel más querido, más poderoso que cae y que es también pues una, no sé si metáfora, pero sí que, es, que representa muchas veces esa, esa parte oscura del ser humano que es capaz de hacer grandes cosas y también todo lo contrario, ¿no? Y estamos pues estamos hartos de verlo, ¿no? A nuestro alrededor, Mm, desgraciadamente. Eh, sí. esta novela, en esta novela, una de las cosas más interesantes es que nada más arrancar, o sea, ya entramos, empieza in media res, o sea, empieza ya con la narración ya nos zambullimos de lleno en ella, no hay una preparación, ya entramos en un camino o una trayectoria o un pasaje del el personaje principal, que es Uriel, Diego, porque dependiendo de en qué época esté, se llama de una manera u otra, que un día se pierde y se despierta o aparece en una época pasada. Me gustaría que explicases, porque yo tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero tú que eres el autor puedes, hacer lo que, puedes decir lo que quieras, entonces me gustaría que explicases un poco la historia de esta aventura, que no es solamente una aventura, una novela de aventuras en la que pasan cosas, porque pasan muchas cosas, evidentemente, también es una aventura interior del personaje. Mm. Sí, pues precisamente el personaje despierta Ujú, o está en un lugar donde no sabe dónde está, está totalmente perdido ujú, y justamente aparece donde se acaba el norte, que ese es en el lugar donde del juicio final. ujú, Entonces él no sabe si está muerto o si está soñando o ujú, qué pasó, porque él tiene un recuerdo, el último recuerdo que él tiene de su vida es que tuvo ujú, un accidente en bicicleta. Y entonces él está tratando de despertar ujú, pues no despierta, no despierta y entonces tiene toda una cadena de sueños ujú, y en estos sueños viaja por el tiempo, viaja hacia el pasado de él no sabe por qué, pero supuestamente tal vez un antepasado, está ujú, reviviendo la vida de un antepasado ujú, y tal vez precisamente a través
al principio él tiene un juicio, lo enjuicia Ujú, y lo hace en una ordalía, como era tradicionalmente en el Gilgamesh, o en la época más remota de la ujú, humanidad, ujú, que se les, para probar culpabilidad o inocencia de un personaje, le ponían en un río y si mm, sobrevivía, ujú, era inocente ajá, y si se ahogaba, pues era culpable. Y ujú, entonces, básicamente él sufre este juicio, lo enjuician y él no sabe por qué, pero lo mandan a Nuevo México. ajá, Él de repente no sabe por qué está ahí, pero él sabe que está purgando algún tipo de condena. Es mm, como un castigo divino que recibe y es como un poquito para regresar a la historia, para ver, pues él no sabe exactamente qué fue lo que hizo. Él sabe que hizo algunas cosas malas. ujú, Por ejemplo, bueno, él sabe que su esposa se suicidó ujú, y él sabe que él tiene culpabilidad por el suicidio de su esposa ujú, porque plagió sus diarios ujú, para escribir su novela y él quería escribir una novela y tenía la ambición de escribir su primera novela, mm, pero plagia a los diarios de su ujú, esposa. Su esposa había sido abusada ujú, sexualmente por su padre, su ujú, hermano, y su padre y su hermano estaban vinculados con asesinato de mujeres ujú, en Ciudad Juárez. Y mm, entonces pues, pues muy ambicioso, roba la historia de su esposa, la traiciona y bueno, por otras razones ella también se suicida, ¿no? Pero él tiene ese sentido de culpabilidad y él lo mm, sabe, pero no sabe por qué está en Nuevo México y está purgando esa condena y su condena es ser un novicio franciscano mm, que está acusado de herejía mm, y originario de Ciudad de México y llega a Nuevo México porque si lo mandan para catequizar a los apaches mm, ujú. y si, bueno, básicamente si él no cumple con esa misión, lo van a mandar a la hoguera Guau. por herejía. Ujú. Tenía bueno, no quiero dar más, pero básicamente Sí, bueno, la pasan acusa de muchas, hereje, muchas ¿no? cosas y es verdad que hay sentimientos muy interesantes como la culpa, que yo creo que es uno de esos sentimientos, de esas emociones que han servido de fuente de inspiración a muchas, muchas obras a lo largo de la historia de la literatura, ¿no? Es interesante que hayas escogido precisamente esa época y ese lugar. O sea, no es que se esté desarrollando en Nueva York, no es que se esté desarrollando la historia en Alaska, se desarrolla en Nuevo México en una época muy concreta y con unos personajes en un ambiente también muy concreto donde exploras la vida de los novicios y la vida de pues de los monasterios y hay una serie de personajes secundarios que aparecen también y que son muy interesantes, como es el caso de el fraile que, digamos, se hace cargo de tutelarlo, creo que es Antonio, Fray Antonio, ¿no? Ujú. Y, Fray Antonio. y luego otro personaje que es también bastante interesante, que es Refugio, que es un apache, pero Ujú. ha sido eh, no sé cómo explicarlo, atraído hacia la fe, hacia la fe católica, aunque a su manera, ¿no? Y exploras también Ujú. la manera en la que se intentaba catequizar a los pueblos indígenas. Entonces también hay momentos Ujú. en los que se pueden ver pues en qué manera no se trataba bien a la población indígena cuando estaba intentando simplemente bueno, pues manifestar su alegría o su gozo o pedir cosas y se la intentaba pues subyugar y hacer que entrara en el molde de pues lo que estaba aceptado normativamente por la sociedad. Entonces me gustaría Ujú. saber por qué elegiste esa época para que el personaje de alguna manera viaje por el tiempo, aunque yo no lo llamaría una historia de viajes en el tiempo, pero hay un viaje de este, Ujú. de este personaje. ¿Por qué elegiste esa época en concreto y ese lugar?
Ujú. Excelente pregunta. Bueno, hay varias razones. Una razón inicial es cuando fíjate, me pasó algo muy curioso. Cuando yo comencé a escribir mi novela en el 2004, Ujú, que estaba enfocada netamente en el tema de los feminicidios ujú, en Ciudad Juárez, de donde yo soy, ujú. estaba yo escribiéndola y ya iba muy avanzado. Y de repente leí la reseña de una novela que se llama 2666 de Roberto Bolaño. Mm, Dije, "Mm, ya salió la novela que de cierta manera quisiera escribir. mm, O sea, el tema, pues, digamos. mm, Obviamente hay muchas novelas en ese tema, pero en aquel tiempo a mí leí la reseña y me pareció claro que ya no podía continuar escribiendo la novela que estaba escribiendo porque ya había sido escrita, ¿no? ujú, Ya era, y además, como sabemos, es la novela está consolidada como una de las grandes obras de la literatura contemporánea ujú. latinoamericana y Sí. precisamente el tema de los feminicidios. Ujú, Entonces yo dije, bueno, tengo que repensarla, ¿no? ujú, Y pensé en el tema histórico, ujú, ¿verdad? ¿De dónde viene este problema de los feminicidios históricamente? Y me remonto al origen de la fundación de Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez originalmente, bueno, con muchas poblaciones del norte fueron misiones, y ujú, originalmente fue una misión fundada más o menos en 1666, ujú, un poquito antes, pero fue durante la época en que, bueno, todavía, obviamente, estaba todavía por definirse muchísimas cosas, pero el establecimiento de los españoles en Nuevo México, ujú. del Imperio Español en Nuevo México, comenzó a estar en cuestión porque Ujú. hubo una rebelión Sí. en 1680, en el cual hubo una rebelión de los indígenas que expulsaron a los españoles de Nuevo Ujú, México y justamente fueron a dar a Ciudad Juárez, o ujú, sea, a lo que era entonces la misión de Guadalupe, la misión de Guadalupe del Paso del Río del Norte. Y justamente los franciscanos que fundaron esa misión ujú, venían del pueblo que se llama San Antonio Senecú, que de ahí venían, habían fundado primero San Antonio Senecú, después Guadalupe pasó al norte, y entonces el personaje llega a San Antonio mm, Senecú. ujú, O sea, básicamente me estoy remontando un poquito al origen o digamos un poquito a la prehistoria de Ciudad Juárez, ujú. que es Nuevo México. Sí. Nosotros asociamos Ciudad Juárez, México, con el sur, pero realmente era parte de la provincia de Nuevo México. Ujú, Y entonces la historia de la región, de la frontera Ciudad Juárez, está muy, muy íntimamente conectado con la historia de los llamados indios pueblo de Nuevo México. ujú, Y bueno, como sabemos, era territorio mexicano, después ahora es norteamericano, pero bueno, esa historia fronteriza, ¿no? ujú, Que yo ujú, quería, a la que yo quería remontarme para repensar la historia actual. ujú, Porque mi pregunta es, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ujú, ¿Por qué vengo de esta ciudad que tiene tantos problemas? El problema, entre ellos los casos que no han sido resueltos de los ujú. feminicidios, etcétera, ¿no? La Entonces, violencia, pero ¿no? claro, pero la diferencia es que, bueno, Roberto Bolaño es chileno Ujú, y él ve la novela desde fuera, pero yo soy de Ciudad Juárez. ujú, Yo cuento la historia desde ujú, dentro, ujú, porque lamentablemente se dice que los los asesinos es gente que posiblemente yo conozca, o mm, si no son mis conocidos, son conocidos de conocidos. ujú. Y entonces yo cuento la historia desde Desde dentro. dentro, pensando, gente que creció en ese ambiente, Ujú, que los podría conocer y también tiene esa culpabilidad, ¿no? ujú, Porque, ujú. porque no es una culpabilidad nada más de los asesinos, sino quienes los encubren o quienes no Los dicen nada. toleran. Entonces, es una culpabilidad colectiva, Ujú. diría yo. ¿Y qué relación tiene eso
con la represión y la opresión a los pueblos indígenas. O sea, ¿has encontrado alguna relación entre los feminicidios y esta represión que de alguna manera se ha perpetuado en el tiempo? Porque hoy en día pues también vemos en los Estados Unidos cómo pues, se señala a las personas que llegan del sur, llegan de otros lugares, pero fundamentalmente del sur, buscando una Ujú. vida mejor. Es un señalamiento que ahora se produce con mayor fuerza. Entonces me gustaría saber porque si este tema de la violencia contra las mujeres es algo que tú querías explorar a través de tu narración, si esto tiene alguna relación con esa represión que se inició pues hace muchísimos siglos. Y que tiene que ver también con, Claro que la, sí. con los efectos de la España colonialista. O sea, no estoy quitándole, entiéndeme, no estoy quitándole responsabilidad al imperio y al reino español y a España. Ujú. Sí, bueno, obviamente han pasado muchas cosas, ¿no? Desde digamos, 1666 y hoy, ¿no? Pero algo que es obvio es que hay seres humanos que se consideran superiores que otros Ujú, y que no le dan valor a la vida ujú, de personas que consideran inferiores ujú. y que creen que la vida de estas personas es desechable. Sí. Ujú, Y entonces, básicamente algo que hay en común entre los asesinatos de mujeres en la frontera, mujeres tradicionalmente, típicamente trabajadoras, ujú, obreras, ujú, humildes, ¿verdad? Y donde personas poderosas se aprovechan, que saben que nadie les va a hacer nada y pueden hacer lo que les da la regalada gana y pues abusan de estas mujeres y las matan. ujú, Se remonta, es una historia que se repite desde el inicio, ¿no? ujú. En los tiempos de la conquista de la Sí. colonia. En este caso, concretamente con los llamados pueblos bárbaros, ¿no? Ujú. Que se les esclaviza, o sea, la esclavitud yo diría que sería El origen, quizás, el o vínculo, el el vínculo, el vínculo vínculo. histórico, en el sentido de que básicamente se secuestraba a las personas Sí. indígenas. Muchos de ellos eran del pueblo Ne, llamado Apache, pero de muchos pueblos que eran de los nómadas, Ujú, porque bueno, esta gente son nómadas, qué sé yo, los secuestran y los esclavizan. ujú, Y entonces yo creo que esa es una de las múltiples conexiones que hay ujú. históricamente. Y me gustaría saber qué fue lo más fácil, si es que hubo algo fácil, y lo más Ujú. difícil a la hora de abordar esta historia, a la hora de escribirla. Pues lo más fácil es precisamente que digamos, es el mundo en donde yo crecí, ¿no? Yo Ujú, conozco ese mundo. No, obviamente no es un mundo de monstruos, mi familia, sí. mis amigos, gente muy querida, ¿no? Ujú, Y pensar, bueno, pero dentro de este mundo donde yo crecí están esos monstruos que ujú, son terribles seres ujú, humanos, ¿no? Que cometieron estas atrocidades. ujú, Yo personalmente conocí algunos que podrían ser, ¿no? Y ujú, digo, bueno, seguramente esta persona podría ser, ¿no? ujú, Pero bueno, entonces eso es lo más fácil, ¿no? Contar esa historia. Lo más difícil es cómo contarla ujú, y sobre todo remontarse a la historia porque básicamente la novela tiene muchísima investigación histórica, ujú, porque parte de lo que yo quería hacer era conocer mi propia historia, la claro. historia del lugar donde yo vengo, y comencé a estudiar mucho la historia de Nuevo México, pero conocer también la historia de los diferentes grupos, naciones que hay,
conocer, porque dice uno, bueno, yo voy a contar una historia que toma lugar en parte ahí y necesito saber cómo vivían, Claro. dónde vivían, qué vestían, Mm, todas ujú, las costumbres y todo mm, esto para hacerlo más vívido y ujú. real, ¿no? Exacto. Yo quise que, obviamente no es una obra de historia, pero que si una persona que conoce esa historia diga, mira, claro, esto pasó, Ujú, porque muchas de las cosas que yo escribo ahí sucedieron realmente. Es sí. historia, pero ficción, pero muchas de las cosas sucedieron. No, algunas sucedieron literalmente, porque algunas de las escenas están basadas en documentos. Ujú, Inclusive personajes históricos, sí. ellos mismos son los que están viviéndolo. Y en fin, más que todo, yo diría es como hacer un collage Ajá. de pequeñas historias, juntarlos todos estos collages y crear una historia que tenga coherencia y que además que sea interesante para el lector, ¿no? Porque el lector pues quiere también entretenerse, ¿no? Claro. Quiere tener un momento de esparcimiento y no le quiere, tampoco quiere que le estén, digamos, dando un sermón Sí. y tampoco quieren, si quieren leer un libro de historia, pues se van a leer un libro de historia, ¿no? Y Sí. entonces es el desafío, Sí. para mí fue lo más difícil, Mm, cómo contar la historia, cómo armarla, cómo tejerla. ujú. Y cuando terminé, yo la verdad no sabía si los lectores iban a entender, Ya. porque está llena de fragmentos, hay cambios de tiempo, cambio de Ujú, lugar, cambio ujú. de sueños, está así como completamente desconectada y yo no sabía qué iba a pasar. Afortunadamente una persona la leyó y dijo, ah, sí, entendí. Y Ujú, yo me quedé, oh, maravilloso, porque yo no sabía, no se la ujú, compartí a nadie cuando la escribí, mm, simplemente la publiqué. mm. Y Y aparte porque entonces, hay sueños dentro de los sueños, quizás es la mejor manera de, o la manera más aproximada que podemos describirlo. Entonces es complejo explicar, hay que leerla, por eso desde aquí animo a todos los que nos ven, los que nos escuchan, a que le echen un vistazo. Es verdad que es difícil etiquetar esta obra porque bebe de muchas fuentes. Hay sabiduría antigua, indígena, hay misticismo, hay cierta ficción, que no sé si llamarla ciencia ficción, pero bueno, hay algunos ingredientes, ¿no? Cuando te decidiste a escribir esta novela, entendías que, pues para contar lo que tú querías contar, tenías que beber de distintas fuentes. ¿Cómo fue hacer confluir todos estos géneros en una narración? pues mira, yo buscaba y buscaba y buscaba modelos, más bien pues, para seguir, ¿no? Mm, Mi modelo inicial fue Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, una ajá. novela que hay un retorno al tiempo. Ujú, Em, También otra novela que estaba ahí siempre presente es La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, donde también hay un personaje tipo como Fray Antonio, ujú, un religioso que está preparándose para el fin del mundo. Y entonces yo más o menos estaba buscando, pero honestamente no encontré nada que ujú, fuera, y entonces sobre la marcha, ¿no? Yo leía libros y tratando de más o menos seguir modelos, pero al final de cuentas, pues termina uno haciendo algo que, que es lo que pudo escribir, ¿no? Lo que salió ujú, de esta suma de esfuerzos, ujú, este, pero básicamente, como te digo, estuve buscando y yo diría que una historia que me fue muy útil fue el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar. ujú, Estructuralmente, esta estructura paralela, ¿verdad? Que es común en muchas novelas del viaje por el tiempo, me ayudó, mm, porque de hecho, por ejemplo, si se lee el final de la novela, se dará cuenta los lectores que básicamente hay algo semejante, ¿no? Como mm, La noche boca sí. arriba. Ujú. Sí. Buenas inspiraciones también.
Ahí las dejamos Ujú, para que quienes nos ven, quienes nos escuchan también tomen nota. Ya para ir un ujú. poco cerrando, me gustaría saber si estás trabajando ahora mismo en alguna otra obra y si nos puedes compartir. Claro que sí. Bueno, ya tengo varios años trabajando en una obra que continúa mi búsqueda de autoconocimiento. Ujú, La primera novela fue búsqueda histórica, pero ahora una búsqueda un poco más interior, mm, de todo lo que es la mente humana y los orígenes y quiénes somos y todo esto a nivel espiritual, mm, metafísico, etcétera, ¿no? Entonces es una novela que estoy explorando ese tema. ujú, Eh, Originalmente la estoy titulando Las Siete Cuevas. ajá, Este es un viaje por el inframundo no solo de la biografía, sino también de la historia mítica, ajá, de que también nos hacen, ¿no? Los llamados arquetipos. sí. Y bueno, pues eso es más o menos un resumen de lo que estoy tratando de hacer, Bueno, pues que es muy desafiante. pues es muy interesante. Quizás te volveremos a tener por aquí por Librísimo para que nos hables de ella cuando la publiques. Esperamos que Ojalá. próximamente. Ahora nos Sí. gustaría también, nos gustaría saber también si pudieras proponer a alguien para que viniera a visitarnos a Librísimo, pero tiene que estar vivo o viva. ¿A Ujú. quién te gustaría proponer? Pues mira, con mucho gusto tengo, que es amigo mío, un gran escritor que admiro muchísimo, se llama Lindsay Hill, Ajá, que él, bueno, obviamente escribe en inglés y es poeta, ajá. que trabaja muchísimo sus obras y tarda muchos años en escribirlas, pero es prosa poética, pero es un escritor realmente maravilloso. Ujú. Él sería... Pues estupendo, lo vamos apuntando porque a veces suceden estas cosas, los planetas se alinean y hay personas que nos habéis propuesto los visitantes a Librísimo luego aparecen en episodios sucesivos, así que se va creando como una cadena, ¿no? Mm. de, Sí. de- de autores y autoras. Y ya para terminar, me gustaría saber que nos compartieras el último libro, o bueno, no tiene que ser el último, pero de los últimos libros que hayas leído, ¿cuál nos recomendarías? Porque estamos construyendo esa pequeña biblioteca virtual aquí en Librísimo con todas las sugerencias de quienes nos visitan y quedamos a conocer a Oh. finales de cada temporada, así que nos gustaría conocer tu sugerencia. Bueno, pues mira, una novela que he estado estudiando Ujú. justamente para escribir mi novela, que es un clásico de la ciencia ficción, Ah, precisamente que es el libro Voyage to Arcturus ajá, de David Lindsay, ajá. que es una novela, tiene muchos problemas en cuanto a cuestiones de política de género. Pero es fascinante la Mm, novela, ujú. como muchos lectores sabrán. Curiosamente es una novela, bueno, es una novela que fue escrita más de 100 años. Ah, Y entonces esta novela, curiosamente, bueno, ya es del dominio público y hay muchas versiones, pero ya como que me parece a mí que los lectores ya la olvidaron, mm, por lo menos la mayoría de los lectores de ciencia ficción. mm, Y esa es una novela que, bueno, pues para mí me está dando mucha inspiración. mm. Entonces yo diría que esa novela, A Voyage to Arcturus, sería una que vale la pena mencionar entre lo Ujú. que yo he estado leyendo recientemente. Bueno, pues la apuntamos sin falta, la incluimos en esa lista y yo quiero Ujú. agradecerte que hayas dedicado unos minutos a hablar con nosotros de este tu libro más reciente, Donde se acaba el norte, que ya sabéis que podéis encontrar en español y en inglés, quienes lo queráis leer en inglés también lo podéis hacer. Y bueno, simplemente darte las gracias de nuevo, decirte que esta es tu casa y cuando quieras puedes volver a visitarnos. Esperamos que no te demores mucho. Muchísimas gracias, Hugo. Encantado, gracias por tenerme en tu programa. Estoy feliz, te lo agradezco muchísimo.